Carolina Gandulfo y estamos acá para presentar un libro que hicimos entre muchos, muchas, muches, que se llama Las hierbas medicinales de mi paraje, Pojaca. Lo hicimos con dos comunidades rurales de San Luis del Palmar. Yo soy profesora de la Universidad Nacional del Nordeste y también del Instituto San José, y junto con el equipo de investigación y las escuelas con las que trabajamos, hicimos este libro y les vamos a contar un poquito cómo. Trabajo en la escuela número 175 del paraje Albardón Norte, San Luis del Palmar. Esta escuela se encuentra a 15 kilómetros más o menos del centro poblado de esta localidad. Soy la directora de la escuela. Mi nombre es Mabel Miranda, directora de la escuela número 784, Héroe de Malvinas, Ramón Cirilo Blanco, de Arroyo Pontón, departamento de San Luis del Palmar. Está a menos de 15 kilómetros de la localidad de San Luis del Palmar y casi a 30 kilómetros de la capital de Corrientes. Mi nombre es el Dr. David Schwarzer, profesor de la Universidad de Montclair State University en Nueva Jersey, autóctono de Buenos Aires, de Argentina, pero viviendo en los Estados Unidos, y conocí a este grupo de gente como parte de mi Fulbright cuando estuve allí el año pasado. Bueno, creo que entonces lo que vamos a empezar es un poco, si nos podrían contar el proceso de la creación del libro y por qué eso es importante para todos nosotros. La elaboración de este libro, de este material, surgió en base a un proyecto de investigación interinstitucional que incluía a las investigadoras. Lo llevaron adelante los estudiantes, los docentes, las familias, los tutores, los porteros también. Consta de varias etapas. Tenemos una primera etapa que fue la de contratación. Esto se dio a nivel institucional, interinstitucional, y el proyecto se presentó a la supervisión de zona. Tenemos una siguiente etapa que es la de precampo. ¿Qué se dio en esta parte? Acá tuvimos el diseño como instrumentos, digamos, de recabar información sobre el tema a trabajar, ¿no? Y se recolectó hierbas medicinales, se puso en práctica los ensayos de las entrevistas que se hicieron de manera en guaraní y en castellano, y también se trabajó mucho el uso de los recursos tecnológicos. Todo esto ocurría en el 2015, David, hace mucho. Es un proceso muy largo y me parece que es importante mencionarlo. Y otra cosa que es importante, porque estamos haciendo esta presentación para la Feria del Libro, es que en el 2015 estos niños que ya estaban formándose como pequeños investigadores participaron en una presentación en la Feria del Libro de Corrientes, que en ese momento se hacía en las escuelas más importantes de la ciudad, se iba haciendo la feria, y ahí viajaron desde el campo a escuchar la presentación de otros niños investigadores con quienes veníamos trabajando también hace muchos años en la ELISA en San Roque. Entonces estos chicos tuvieron ese primer encuentro con cómo era presentar resultados de investigación. Y en ese momento, que yo estaba presente, les digo, bueno, miren bien cómo se hace, porque el año que viene les toca a ustedes. Ellos estaban en pleno proceso de investigación, que es lo que está contando Olga. Bueno, y como les decía, tenía varias etapas. Después de este precampo fuimos al campo. Fuimos al trabajo de campo y acá se dio todas las entrevistas a las familias de estas dos comunidades, de la comunidad de Arroyo Pontón y de la comunidad de Albardón Norte, y también las entrevistas a otros referentes claves donde aparecieron los curanderos. Y bueno, después de esto tuvimos toda la parte de análisis de la información. Tuvimos que escuchar y desgravar la información recabada. Tuvimos que organizar toda esta información, que lo hicimos en un cuadro donde tuvimos en cuenta las plantas y las dolencias. O sea, qué curan estas plantas y estas dolencias, con qué plantas podemos curar. Cuando Olga dice nosotros, está hablando de los chicos
de las maestras y de las familias de la escuela que se involucraban en el proceso de investigación. Claro. Yo lo digo, lo explicito porque como investigadora, trabajar con un equipo tan heterogéneo de investigadores y que requerían un entrenamiento como todo investigador, ¿no? Estos niños hasta aprendieron a hacer procesos de transcripción, que son procesos técnicos muy complejos, pero queríamos que pasen por esa experiencia también, ¿no? De escuchar las entrevistas y de transcribir la información que era significativa para la investigación. Claro, está bueno lo que dice Caro porque fue un trabajo colaborativo entre varias instituciones y con todas estas dos comunidades que estuvieron participando en el proyecto. Bueno, después de esto también tuvimos el diseño de actividades didácticas y el diseño de material didáctico. Dentro del diseño de actividades didácticas tenemos, por ejemplo, los juegos, tenemos las poesías, tenemos las leyendas, tenemos recetas, esto fue usado también como herramienta para evaluación de los chicos, y dentro del diseño de materiales didácticos tenemos los póster y este hermoso libro. Estos pósteres y los libros están pensados para ser trabajados articulando los contenidos y las diferentes áreas en las escuelas. Y bueno, y aparecen en guaraní, en castellano, en guaraní correntino, en castellano correntino. En el 2016, meto yo un bocado, en el 2016, como dije antes, fuimos con todos estos niños investigadores, o vinimos, quiero decir, porque estamos en Corrientes Capital, vinimos desde el campo a la Feria del Libro de 2016. Hicimos una presentación que fue extraordinaria, porque una de las cosas de este proyecto, de la complejidad del proyecto, es que todos tenemos que participar. Entonces fue una presentación muy compleja en donde hablaban de los niños más pequeños a los más grandes en la escuela, las maestras, las directoras, las investigadoras y las mamás. Entonces todos teníamos al menos un bocadillo para hacer esa presentación que duró unos 40 minutos y tuvo un impacto muy grande para la gente que la fue a escuchar, ¿no? Y bueno, y después de todas estas etapas tuvimos una difusión amplia, digamos, que bueno, ahora lo dejo con... Bien. Los proyectos de investigación en nuestras escuelas son nuestros proyectos institucionales y son el eje del desarrollo de los contenidos curriculares. Y hablando de los contenidos curriculares, también los incorporo a todos estos saberes comunitarios, incluyendo el guaraní, incluyendo las hierbas medicinales en este caso. La investigación para nosotros es una estrategia didáctica muy importante, muy valiosa, porque desarrolla en los chicos habilidades, en todo el proceso de la investigación, digamos, desarrolla habilidades en los chicos competencias que de otro modo nos llevaría mucho tiempo desarrollarlas, como la oralidad, la desenvoltura, el espíritu crítico, el poder seleccionar un contenido, poder seleccionar una idea. Además, nos permite, este modo de trabajo nos permite trabajar en equipo, en forma colaborativa, en un marco didáctico muy flexible, con resultados muy positivos. Entonces, solamente para como resumir, lo que estamos diciendo es que este libro es un proyecto comunitario en el cual trabajaron las escuelas con la universidad y también las poblaciones locales, los padres, y que de alguna manera, a través de investigaciones que fueron, en este caso, sobre hierbas y hierbas medicinales, que es una parte muy íntegra. ¿Hierbas o hierbas? Hierbas. Hierbas medicinales, que es una parte muy íntegra de lo que pasa en Corrientes, porque me acuerdo cuando visitaba ahí que había un montón de gente vendiendo ese tipo de hierbas para esas cuestiones. Se crea este libro que es de alguna manera 2 por 1, nos ayuda a cambiar la fisonomía de lo que hacemos en la clase y por otro lado nos ayuda también a contemplar las cuestiones culturales y lingüísticas de la zona. Lo que me parece también muy importante decir es que ustedes hicieron de alguna manera, crearon como un taller de aprendices, que los chicos fueron participando de las ferias del libro, de estas situaciones, para aprender a través de hacerlo como ellos mismos lo iban a hacer.
¿Pueden contar un poco más sobre el libro y de qué manera el libro es innovador o distinto? ¿O qué decisiones tomaron para hacerlo de la manera que lo hicieron? El producto final nunca es lo que alguien solo tiene en la cabeza, por empezar, ¿no? Es como un producto resultado de un largo proceso y de muchísimas opiniones y de idas y venidas hasta que, en mi caso, yo fui con Florencia Conde, las editoras responsables. También fundamos un colectivo editorial en pro de tener autonomía en las decisiones que queríamos tomar respecto del libro. El libro, en primer lugar, respeta la forma de pensar de la gente respecto de las dolencias y respecto de las curaciones. Entonces tiene como 3 capítulos. Uno empieza diciendo, bueno, qué plantas y qué curan esas plantas. Y otro dice, bueno, qué enfermedades y cómo se curan esas enfermedades. Y al final hay un capítulo que es de recomendaciones, ¿no? De qué es lo conveniente, cómo se preparan los cuidados que hay que tener, que hay muchísimas recomendaciones que también están aquí. Entonces eso, en ese sentido, el libro trata de retomar, respetar, ser cuidadoso con la forma de concebir esto que tienen los pobladores y la gente que sabe y que tiene el conocimiento. La otra cuestión, tal vez fundamental o más innovadora, es que este libro es bilingüe, y es bilingüe a la correntina, ¿no? Es bilingüe al modo en que en Corrientes se habla el guaraní y el castellano. Es bilingüe todo mezclado, es un embocheré, es un chopará. Bueno, el chopará por ahí en Paraguay le llaman así, nosotros por ahí no tanto. Pero está entreverado, como se habla el guaraní y el castellano aquí. Y eso no es habitual que esté en un libro, para nada. En general el guaraní no está en libros que estén de acceso más directo en las escuelas o en las comunidades. El guaraní más vale se habla y la gente dice que no lee, pero después cuando se encuentra con un libro y puede leer, ¿no? Porque si está alfabetizado en castellano, en general le es fácil leer. Entonces tiene como, bueno, aparte de que es muy hermoso, que no es aparte, que también es algo fundamental para nosotros, que sea un producto estéticamente bello y que cuando nosotros lo agarremos, lo tomemos en las manos, digamos, qué lindo que es nuestro libro, ¿no? Coñan del libro, decimos nosotros. Eso para nosotros es muy importante. Entonces tenemos Ramiro Núñez y Eugenia hicieron un trabajo muy delicado del diseño, de las imágenes que se produjeron. Y una cosa que es muy original también es que todas las hierbas que están aquí no están fotografiadas, están escaneadas. Es un tratamiento de diseño muy original. ¿Y cómo se hizo? Iban al campo, a las casas, a las escuelas con el escáner. Los diseñadores, los investigadores, los niños. Recolectaban la hierba y en ese mismo momento se escaneaba. Por eso tiene tanta vitalidad la hierba que se ve en el material. Y eso es algo que le da algo súper original, como un toque estéticamente hermoso, ¿no? Aparte de que sirve para el reconocimiento de la hierba mucho más que un dibujo, que una ilustración. Y finalmente lo que tal vez puedo decir es que tiene mucho pensamiento colectivo, ¿no? Muchas reflexiones, contiene muchas reflexiones. Y una de las reflexiones más importantes, creo yo, que las maestras decían cuando trabajábamos en esto, que esté el guaraní como lo hablamos nosotros, que esté nuestro guaraní, ¿no? Que sea que yo veo y sé que ese es mi guaraní. Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces el libro tiene guaraní y va teniendo un increyendo del guaraní. Hacia el final del libro hay más cantidad de guaraní. Creemos que es un libro amable con el hablante de guaraní correntino, con el que entiende pero no habla, con el que cree que no puede leer y con aquel que dice que no entiende ni habla guaraní, que a veces lo dice pero después al rato nos damos cuenta que sí. Entonces, es amable para con todos. Creemos que todas van a poder entender igual el libro, ¿no? Que no sería un impedimento. Sería buenísimo si pudieran leer alguna oración o algún ejemplo de algo que sea así como entreverado, como vos lo decís, porque sería interesante para el oyente, me imagino. Sí, bueno, ahí Olga les va a leer un pedacito. Puedo hacerlo. Ahí está. En la página 25. Leo esta parte. En la página 25, que dice: las abuelas antiguas de Acarasuro podías cortar una tirita del papel de la harina, le ponías hierba finita, sin el palito, ja, diguazucurandi, y eso te colocas
como una venda en la frente. Buenísimo. Yo creo que es muy importante, a lo mejor, desde mi punto de vista, hacer una distinción entre qué es bilingüismo y translingüismo. Me parece que lo que ustedes están, ese entrevero, que en muchos lugares, como en Estados Unidos, se lo llama Spanglish, ni español ni inglés, una mezcla. Hoy por hoy se está entendiendo que es la manera en que la gente bilingüe trabaja. Es decir, si yo fuera a la casa de alguien que habla también inglés y también español aquí, en Estados Unidos, seguramente mezclaremos los idiomas. Y si estoy en Corrientes, como cuando estuve, me di cuenta que un montón de gente, sin darse cuenta siquiera, mezcla los dos idiomas como una parte de la vida diaria. Entonces me parece que este libro de alguna manera ejemplifica la parte cultural de las hierbas y las medicinas, pero también la parte lingüística, de la manera que a lo mejor la mamá, el papá, la tía o la abuelita habla con los niños, y está documentado a través de este libro. Y creo que es muy importante entender que, a pesar de que gente a lo mejor critica la mezcla de los idiomas como algo negativo o que confunde muchas veces, tenemos un montón de investigaciones ahora actuales que están diciendo lo contrario, que esa flexibilidad lingüística es parte importantísima del repertorio lingüístico del niño bilingüe, y que tiene que ser, de alguna manera, como ustedes están haciendo, celebrada a través de trabajos como los de ustedes, de un libro publicado y mostrado en una feria del libro regional. Así que me parece muy bueno eso. ¿Cuál sería una conclusión final para los maestros o para los investigadores de algún otro lugar que están tratando de hacer esto y pensar si se podría replicar o transferir a una situación, a un contexto distinto? Dentro de Corrientes, dentro del país, y me gustaría también que piensen dentro del mundo. Para mí, generalmente para el equipo que trabajamos, para nosotros es muy importante que que sea una inspiración para otros docentes que puedan trabajar en investigación en la escuela, ya que es una herramienta muy valiosa, y además que consideren los saberes comunitarios como parte de nuestro currículum, y que traten de revalorizar permanentemente la lengua madre, que está presente en todas las comunidades rurales específicamente. Nosotros trabajamos en escuelas rurales, así que nos damos cuenta que está presente en todas las familias. Y bueno, es un modo de revalorizar también, pero que sea un modo de imitación este modo de trabajo. Coaranducá, y por además, Pojara en Moejaope. Y Upecha Veí, Ubupá Peguara, y por ahí te demás. Yo creo que hace muchos años, mucha gente en Corrientes nos conoce, hace muchos años que trabajamos en esto, y de esta manera, ya casi van a ser 20 años, y hay algo que no vamos a renunciar nunca, y es que a los problemas que tenemos les tenemos que dar solución nosotros, con nuestra propia experiencia, con nuestra propia experimentación. Y siempre la idea nuestra es experimentar, probar, intercambiar y compartir, y ver qué funciona. No hay mejor cosa que cualquier estrategia que un maestro usa y le funciona. Eso se difunde de manera rapidísima. Entonces ese siempre fue nuestro criterio. Y este libro suma a ese proceso. Es muy bello, y bueno, llegar a esto es un camino muy largo. No es que del día a la mañana uno lo hace. En el 2015 empezamos con esto, y mucho más tiempo atrás con toda nuestra reflexión y nuestro camino. A mí me gustaría, o mi deseo es que cualquier niño, niña, mamá, papá de Corrientes, y no solo de la zona rural, porque yo se lo he mostrado a amigos del interior, de los pueblos, que saben muchísimo sobre hierbas medicinales, la gente aquí sabe mucho sobre esto, pueda tomar este libro y pueda identificarse, se pueda ver, pueda considerar que cuando lee, se lee, que sabe que su conocimiento está en este libro. Y eso es lo que a mí más me gustaría, ¿no? Como deseo. Mi deseo sería, después de haber participado con ustedes y tener el honor de hacerlo, es decir, que a lo mejor el libro de ustedes sea como una receta. Les estaba contando la vez pasada que recibí cuando estuve allí con ustedes la receta del chipá correntino, y que lo hice la vez pasada para mi familia.
Entonces, con una receta uno siempre adapta algunas cosas. Ustedes tienen un modelo muy lindo que podría ser adaptable, una receta que podría ser transferible a los mapuches del sur del país, a gente en Indonesia o a gente en cualquier otro lugar del mundo con lenguas nativas de rango bajo, porque la cuestión aquí también es que el guaraní dentro de la comunidad correntina no es una lengua como el alemán o como otras lenguas, y creo que es muy importante entender la importancia de verse reflejado en un libro tan importante para un niño en edad escolar que en general a lo mejor hasta se avergüenza de utilizar ese idioma o tener esas avales culturales como por ejemplo el uso de hierbas para mantenerse sano. Así que pienso que hicieron un trabajo excepcional y espero que mucha otra gente utilice el libro de ustedes como un recetario. Muchas gracias. 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 Gracias.